¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su taller de historia. ¿Ok? Agradecemos a Yucatán Country Club esta oportunidad para proseguir con esta etapa tan interesante que es la del señor Plutarco Elías Calles. ¿Ok? Pues bienvenidos, saludos a toda la gente que nos ve, a la Ciudad de México, a Guadalajara, pues obviamente a nuestros amigos de Mérida, de Valladolid, Pachuca, ¿ok? Mis respetos a la ciudad de Pachuca, Zacatecas, Aguascalientes, todos los que nos ven, pues bienvenidos. Estados Unidos, Canadá, inclusive de Sudamérica también nos ven y eso me da muchísimo gusto. Guatemala, y bueno, se han mandado saludos, ¿ok? Siempre, como he dicho en otras ocasiones, siempre hay muchos mexicanos que están en todas partes del mundo y que los une algo muy importante, su historia y el conocimiento propio de la verdadera historia de México. Pues bienvenidos. Y vamos a continuar con este tema del callismo tan interesante. ¿Ok? Vamos hoy a ver la famosa entrevista que se realizó en la casa de Ansúrez de Plutarco Elías Calles cuando todavía vivía doña Natalia Chacón, su primera esposa. Que pues realmente hay que reconocer que pues aún con todo lo que se diga de don Plutarco, que era ateo, enemigo de la iglesia y todo lo que ustedes quieran, concedió esta entrevista. La concedió, ya sea por su esposa o ya sea pues por un detalle, recibe a los señores obispos Pascual Díaz de Tabasco y Leopoldo Ruiz y Flores de Michoacán. Bien, ¿qué hablan en la entrevista? ¿Qué se dice en la entrevista? Calles lo recibe fríamente, la descripción que nos hacen los dos, que cuando entraron, lo recibe. Calles ya se encontraba sentado en una especie como de pequeño estudio de su casa, se encontraba sentadito, tenía su copa de coñac, algo muy propio de él, la copa de coñac, y pues lo saluda, no se pone de pie, pero les dice, pero no pierde la educación, les dice que tomen asiento, y enfrente a él se sientan tanto don Pascual Díaz como Leopoldo Ruiz y Flores. Ya sentados, ellos habían llevado una especie de documento, ¿okay? Una carpeta, donde habían redactado un proyecto de reforma a la Constitución. La entrevista inicia directamente. ¿Qué significa esto? Que los obispos empiezan, no había mucho de qué conversar, puesto que obviamente eran de alguna manera enemigos ideológicos, y pues había que tratar este asunto ya. Calles tampoco estaba para preguntar cómo está el tiempo, qué buena onda, no, o sea, simplemente ya, ¿a qué vinieron? El que lleva la voz cantante principalmente es Pascual Díaz, que era el obispo jesuita, más joven que don Leopoldo y más avesado en estos asuntos, okay, de política. Y le explica pues que se estaba poniendo muy caliente la cosa, que se hablaba que en los pueblos y en los campos, sobre todo del Bajío, la gente se estaba armando. Calles lo oía todo con calma, no decía nada. Decía, señor presidente, queremos suavizar las relaciones, okay, muy importantes que hay entre la iglesia y el Estado. Suavizarlas. Nunca habían estado tan tensas, ni siquiera en la época del señor Juárez. Entonces hay que suavizarlas. Y Calles haciendo su copa de coñac. Estoy de acuerdo con ustedes. Pues qué bueno que pensamos igual, señor presidente. ¿Y cuál sería el punto para suavizarlas? Muy sencillo, dice Calles. Cumplan con la Constitución. Entonces, pero ese es el problema, señor. La Constitución es la que, con las leyes nuevas agregadas a la Constitución, pues eso nos lesiona. ¿Qué quieren que yo haga? Señores, aquí queremos presentar a usted una propuesta de reformas donde, sin tocar en lo esencial la Constitución, nos da una entrada o una salida, como quiera verlo, para poder seguir con nuestro culto y nuestra religión católica. Y le dice, señor Ruiz y Flores, señor Díaz, la Constitución les niega a ustedes personalidad jurídica. Así era antes, o ya no. Les niega a ustedes personalidad jurídica. Por lo tanto,
ustedes no pueden hacer ninguna propuesta de cambio a la Constitución. Porque desde el momento que ustedes se hayan declarado católicos romanos y más en su investidura declarado sometidos a un gobierno extranjero, menos derecho tienen de proponer ni cambio alguno en nuestra Carta Magna. Entonces contesta el obispo Díaz: Señor, estamos en eso, por eso no venimos a proponerlo nosotros. Queremos que usted lo lea, ¿okay? Y que sea usted o alguien que pueda proponerlo, que lo haga. Lo voy a leer, pero dudo que me convenzan. Y para que yo proponga algo, tengo que estar convencido. Y da la casualidad, señores Díaz y Ruiz y Flores, da la casualidad de que lo que estoy convencido es en lo que ahora está pasando. Pero, señor presidente, ¿okay? Denos una tabla de salvación, dice. Se las estoy dando. Cumplan al pie de la letra de la Constitución, inscríbanse, digan el número de sacerdotes que son, cumplan con la ley, no salgan de sus templos, no se vistan de curas, porque eso es obviamente una vestimenta romana. Entonces, y aquí no hay problema, y pueden ustedes ir tranquilamente con sus ritos, pero inscriban su iglesia en la ley mexicana. Pero precisamente ese es el problema, señor presidente. No lo podemos hacer, porque desde nuestro punto de vista, desde el derecho canónico, la iglesia es un ente divino. Calles. Será muy divino, pero totalmente material en esta tierra. Y como material que es, tienen que inscribirse. Señor presidente, eso es casi imposible. Necesitaríamos la autoridad, la autorización del Papa, y no lo puede hacer porque nosotros hemos jurado lealtad al sumo pontífice de Roma. Entonces, señor Díaz, señor Ruiz y Flores, nada se puede hacer. Entonces, que se pone de pie el obispo Díaz: señor presidente, por favor, se lo suplico, denos una tabla de salvación. Esto puede estallar en cualquier momento. Calle, sin pararse y sin inmutarse, agarra su copa, toma un trago de coñac. Ya se los dije, se las estoy dando. Cumplan al pie de la letra la Constitución, el artículo 130 y las leyes que de ella emanan. Entonces, señor presidente, ese es el problema. No lo podemos cumplir. Es que Calle, sin levantarse, se yergue un poco y dice: entonces, señores, solo les quedan dos caminos: o cumplirla, como les he dicho, y santas paces, o no cumplirla. Pero si no la cumplen, entonces serán enemigos del Estado mexicano. Y si estalla un movimiento, como ustedes dicen, los responsabilizaré a ustedes. Se vienen a ver los dos, como diciendo, no va a ceder. Pues, señor presidente, lamentamos mucho que no hayamos llegado a ningún arreglo. Yo lo lamento más. Pensé que serían ustedes más abiertos. Lo somos, señor presidente. Pero no podemos traicionar a nuestra Iglesia Católica Apostólica Romana. Pues lo mismo les diría yo. No puedo traicionar la Constitución mexicana, que es la que le da identidad nacional a este país. Si no hay nada más que decir, señores, ya saben por dónde está la puerta. Se ponen de pie, se despiden. Señor presidente, gracias por recibirnos. Con permiso. Y se va. La plática había sido un fracaso. Calle estaba negado, y ellos también de alguna manera, y por lo tanto ya esto iba a ser crisis. ¿Por qué? Porque la ley se estaba aplicando y ellos estaban pegados a la barra. Y llega enero de 1926. La situación se ponía color de hormiga.
En el Bajío, efectivamente, okay, muchos rancheros del Bajío habían, desde la época de Obregón, que habían visto derrumbar y dinamitar el Cristo Rey, había mucho descontento en el área de Guanajuato, en los estados principalmente centrales, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, un poco de Durango ya más al norte, y por el lado de occidente ni se diga, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, Puebla, Tlaxcala, la misma Ciudad de México, Morelos, Hidalgo. O sea, había ya un descontento que ya no se podía hacer más. Entonces los obispos le dicen a la Liga de la Defensa: señores, no se puede hacer más, cada quien haga lo que quiera. ¿Y ustedes qué van a hacer? Esto va a estallar. Esto va a estallar porque está a un punto de que estalle esto. ¿Y qué van a hacer? Vamos a hacer el último intento, dicen los obispos. El último intento para que Calle sienta la fuerza de nosotros y se evite un baño de sangre. ¿Y cuál es la idea, señores obispos? Hemos contactado con el obispo Mori del Río y vamos a declarar en toda la República el cierre y la suspensión del culto católico. No más misas, no más comuniones, no más confesiones, no más bautizos, no más matrimonios, no más santos óleos, no más nada. Vamos a publicar que el 31 de julio de este año va a ser el último día que van a estar abiertas las iglesias. A partir del 1 de agosto todo estará cerrado para que los fieles no tengan dónde ir y hagan presión para que Calle ceda. ¿Y qué dice René, capitán de la señores, monseñor, dice: ¿no será esto peligroso? ¿No será peor? Es la última carta. O le estalla a Calles en la cara o nos estalla a nosotros. Es la última carta. Después, si esto falla, entonces que cada quien se rasque con sus uñas. Y efectivamente, cuando la iglesia publica que el 31 de julio del 26 sería el último día de todos los servicios católicos, o sea, bautizos, confesiones, comuniones, matrimonios, en fin, que pueden ustedes ver la prensa, no solamente la nacional, sino la estatal de cada estado, donde la multitud abarrotó las iglesias. Las abarrotó porque sentían o decían: nos vamos a quedar sin sacramentos, vamos a quedar sin nada. Y muchos que hacía años no se confesaban, colas se cuentan en la Catedral de México, no se cuenta, está la foto. Había colas de 2 kilómetros haciendo cola para confesarse, porque ya no iban a haber curas, iban a cerrar todo. O los que vivían en Amaciato se querían casar. Y la gente comentaba: van a cerrar las iglesias, y si nos morimos en ese momento, ¿quién me va a confesar? Mis santos óleos, ¿quién los va a poner? Y hubo matrimonios, pero así, como de 40 o 50 personas al mismo tiempo, confesiones, comuniones, misas a cada rato, llevaban para bendecir cosas. Bueno, fue una romería en toda la República ese 31 de julio de 1926. A las 12 de la noche, ¿okay?, los obispos decretaron que todas las llaves de los templos sean entregados a la oficina de inscripción que el gobierno había creado para inscribir a todas las iglesias. Se le daba, y se le daba a una junta de vecinos, por así decir. Entregaban las llaves y los sacerdotes se les ordenaba ocultarse. Ya no podían estar visibles, porque entonces se les iba a considerar como delincuentes. El 1 de agosto, México amaneció con iglesias cerradas totalmente. Cerradas. Y así van a permanecer de 1926 hasta 1929. Ahora con la pandemia sería un caso similar. También se cerraron. Menos tiempo, pero se cerraron. Esta vez se cerraron como protesta. Pero lo que decía René Capistrán Garza, el hecho era que ya no había iglesias y que si bien la gente de las ciudades podía entender que era una presión para que Calle cediera, la gente, el ejército fue en todas partes, la gente de los pueblos, la gente del campo, no lo entendió así.
entendió que el gobierno estaba ordenando el cierre de iglesias, que el gobierno estaba ordenando ya no más comuniones, ya no más confesiones, ya no más matrimonio, ya no más nada, que el gobierno quería que todos vayan al infierno. Algo así. Y entonces, ya agotados todos los recursos habidos y por haber, todos los recursos posibles, en Guanajuato, en el área de Irapuato, Celaya, por allá, ¿okay? Un grupo de campesinos, ¿okay?, de rancheros ricos, al grito de ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y ¡viva el México católico!, se levantan en armas para derrocar al gobierno de Calles. Junto con él, al principio fue un grupito, luego más, hasta que a finales del 26 y todo el 27, ¿okay?, ya era una auténtica revolución. Más de 10 estados ardían en guerra para derrocar a Plutarco Elías Calles. Es lo que se le conoce malamente, porque así lo han querido entender, porque quieren que no, como que no fue la gran cosa, pero lo fue, y fue la gran cosa. Le llaman la rebelión de los cristeros. Nanay Paloma, no fue ninguna rebelión, fue una revolución. Una revolución porque querían cambiar la ley, querían cambiar el gobierno. Y si juntamos a todos los estados, eran más que la revolución maderista. Fue una guerra conocida como guerra cristera. Nada de rebelión, una rebelioncilla, no. Toda esta parte ha sido muy ocultada porque es una vergüenza. Una vergüenza que en pleno siglo XX haya pasado esto. Y una vergüenza para todos. No solamente para el gobierno, que quizá fue el más culpable, pero también para la iglesia. Porque no los paró. Y de hecho, muchos sacerdotes se fueron a combatir. Muchos. Claro, el justificante fue, se hizo todo lo posible. Ya se llegó a un grado tal en que la única manera era la guerra. No había más. Y está ahí una guerra. Si Calles lo midió o no, no lo podemos saber. Parece que subestimó a los católicos. O pensó tal vez, no lo sabemos, que, como había dicho Morones, que se levanten y los aplastamos. Pero no fue tan fácil. Por eso les digo que no fue una simple rebelión. No pudo. No pudieron. Así de simple. No fue como en el caso de Madero, que fácilmente lo derrocó Victoriano Huerta. O que Huerta lo derrocó fácilmente Carranza. O que Carranza fácilmente lo derrocó Obregón. No fue así. Fueron años de esta guerra. Porque el gobierno no los podía aplastar. Porque estaban en todos lados. Y los que no combatían con las armas en la mano, combatían de otra manera. Consiguiendo armas, metieron las armas a escondidas. Había grupos de señoras católicas que conseguían armas y las metían, o sea, como si fuera bienes materiales, ¿no?, y les llegaban a los cristeros. O sea, había una comunicación tremenda de todos con todos. No fue una rebelión, fue una guerra, una revolución. Para muchos autores mexicanos, tanto antiguos como Vasconcelos, como modernos como Alejandro Rosas, ¿okay?, hablan de que fue quizá la revolución más auténtica y más social que haya conocido México en todas esas bolas de revoluciones que hubo desde la de Madero hasta esta, que fue la última. ¿Por qué? Porque no hubo un caudillo que ambicionara el poder. No hubo uno como Madero. No hubo uno como Carranza que ambicionara el poder, o como Obregón, o como Victoriano Huerta. No, de hecho no hay. No hay un caudillo que diga, quizás eso fue lo grave del caso. Que al no haber uno que los unificara, todos ganaban, sí, pero uno aquí, uno allá, uno por aquí, uno por acá, bla, 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 por todos lados. Entonces eso también les complicaba la vida al ejército federal, pero también a ellos, porque no había alguien que los unificara, al menos al principio. Luego van a contratar a un exmilitar católico que por poco le rompe el alma al gobierno, ¿okay? Pero eso viene ya muy a posteriori. Pero al principio, ¿okay?, fue totalmente una revolución del pueblo. ¿Qué quería el pueblo? No quería tomar el poder. Quería el respeto para su religión.
o derrocar a Calles, pero lo querían derrocar, ¿por qué? Porque no era religioso, vaya. Nadie de ellos, que se sepa al menos, quería tomar el poder. Nadie. Y un montón de nombres cristeros, tanto civiles como campesinos. Muchos de ellos fueron canonizados por el Papa Juan Pablo II en principios de este siglo, cuando canonizó a Juan Diego. Canonizó a otros más, y como 25 de ellos. Entonces, fue una auténtica revolución. Sí es cierto, las partes más álgidas, focalizadas, Michoacán, Jalisco y Guanajuato, especialmente Jalisco, y especialmente los altos de Jalisco. Esa canción famosa que cantaba Jorge Negrete, de los altos de Jalisco, bueno, allá. Fue el grupo más fuerte y más poderoso. Guanajuato también. Querétaro, San Luis Potosí. Pero Jalisco, hay un archivo, en el archivo de la Nación, donde el general Amaro, que era el secretario de guerra, le informaba a Calles que el estado más peligroso y donde más fuerte para los cristeros era el estado de Jalisco. Era muy complicado vencerlos en Jalisco. Y como la guerra la empezaron a ganar los cristeros, se cometieron verdaderamente excesos. Era muy común que cuando agarraban a grupos de cristeros, los derrotaban y agarraban prisioneros. No había prisioneros, no crean que había. El ejército federal, Amaro, que era el secretario de guerra, los ordenaba colgar a todos. Y los colgaba de los postes de la luz o del teléfono. De hecho, tú pasabas en tren y el paisaje era ver a un montón de colgados ahí. Los cristeros hacían lo mismo. Agarraban a los federales y también los colgaban. O sea, se volvió una guerra brutal y necesaria. Y ninguno de los dos bandos cedía. Ni el bando de la iglesia, ni el bando de Calles. Pero la cosa se va a complicar. Y se va a complicar, ¿por qué? Porque en el 27, Calles estaba tan obsesionado con vencer a los cristeros que se le había olvidado algo. La promesa que le había hecho a Álvaro Obregón. No había pedido la modificación de la Constitución del artículo 81 y 82 para que se reforme la no reelección y vuelva a la reelección. Y Obregón, que estaba calladito, porque calladito se veía más bonito, desde Huatabampo, allá en Sonora, que estaba vigilando todo. Ya les dije que tenía así, metafóricamente, ¿verdad?, un telescopio viendo lo que estaba pasando. Mientras más se hacía odiar Calles, porque obviamente Obregón sabía que evidentemente esa lucha que tenía Calles era una lucha impopular y que no la iba a ganar nunca, porque estaba peleando contra todo un pueblo católico, aunque Obregón no lo era, pero estaba mucho más consciente de eso. Era un fanatismo de Plutarco, como él comentaba a su esposa María. Pero a Obregón le convenía, no le convenía meter mano. ¿Por qué? Porque cuando Obregón volviera, porque pensaba volver, iba a ser más fácil, porque nadie podía ver a Calles. Y entonces el Redentor, el Mesías, iba a ser Obregón. Y nadie se iba a fijar en que Obregón estaba violando la no reelección. Y Obregón entonces, una vez electo, se volvería el ídolo de ídolos, porque acabaría con todo lo que estaba haciendo Calles. No le importaba ya dejarlo mal, ya ser el presidente. Y lo más probable, eso es algo que no podemos saber nunca, pero que yo creo que como se han dado las cosas en la historia, yo creo que no es audaz afirmarlo. Obregón se empezaba a quedar. Y iba a ser el segundo Porfirio Díaz. Si Obregón llegaba en el 28, se iba a morir en la presidencia. Se iba a quedar como don Porfirio. Les guste o no a los revolucionarios, su ídolo como ente de gobierno era el porfiriato. Era don Porfirio. Lo criticaban de 10 para afuera, pero por dentro decían, ojalá que seamos como él. Entonces, por eso es que Obregón, no hay ninguna opinión de él, ni ninguna carta sobre Plutarco o a Plutarco que le diga, oye, cálmate esto. No, para nada. Para empezar,
en Sonora no llegó la guerra cristera. Pues ahí ahí no había bronca. En los demás lugares sí. Pero ahí no. Ahora, ¿qué era lo que le interesaba a Obregón? Que ya estamos en el 27 y que Calles no había modificado, no había puesto, la reforma no había propuesto, mejor dicho, una modificación a los artículos 81 y 82 para que Obregón pudiera regresar cuando ya había la no reelección. Es la única carta que hay en esos 4 años de Calles. Donde dice, oye, Plutarco, ya estamos en el 27. Dentro de un año son las elecciones. ¿Qué quedamos? Yo te di la presidencia, yo me la jugué, yo aplasté a Fito, okay. Así que por lo tanto, yo necesito la presidencia. Yo necesito que tú modifiques eso. Plutarco, con esta llamada de atención de Obregón, efectivamente, era hombre de palabra, tampoco se trataba de quedarse, okay, y decide, pues obviamente, hacer esa propuesta al Congreso, un Congreso callista y obregonista al 100%, que ya estaban esperando que el presidente hiciera esa propuesta. Y efectivamente, proponer las reformas de esos artículos, ¿para qué? Para quitar la no reelección. Fíjense qué interesante está esto. La no reelección había sido la causa de la revolución maderista. El triunfo de la revolución maderista fundamentaba la no reelección. Y en base a eso habían girado todos. Y de hecho, desde Obregón habían ligado el sistema obregonista con el sistema maderista. Nada que ver, pero lo habían ligado. Ahora vean esa antítesis y esa contradicción tremenda que se estaba dando. En donde ahora se quitaba la no reelección que le daba fundamento al sistema revolucionario para volver la reelección. O sea, se volvía al porfiriato. Por eso les digo yo que esto es un absurdo. ¿Cómo pueden decir los revolucionarios, sobre todo en la etapa sonorense, que eran muy revolucionarios? Eran más porfiristas que don Porfirio. Pero siempre se ha fomentado la ignorancia en el pueblo mexicano. Ese pueblo bueno, sano e inocente, y sobre todo ignorante, es el pueblo mexicano. Pero bueno, ya no se iba a colgar. Si la quitaban o no la quitaban. Y entonces, Calles, promueve que se quite la no reelección y que vuelva a la reelección. Se aprueba y Obregón ya tenía el camino libre a mediados del 27 para hacer campaña y ya nadie le podía decir nada porque ya podía volver. O sea, ya había otra vez la reelección. Nada más que todo esto se hizo en lo oscurito, salvo cuando pasó al Congreso y lo aprobó el Congreso. ¿A qué me refiero? Que la repartición del poder desde la reunión de Coahuila, que es la cuna de todos estos personajes, era Obregón, De la Huerta, Calles y Serrano. A De la Huerta lo eliminaron y por lo tanto eran Obregón, Calles y seguía Serrano. Serrano, que ya se sentía presidenciable. En ese entonces el general Serrano parece que era el gobernador del Distrito Federal o algo así por el estilo. Se sentía ya presidenciable. Y cuando se entera de que ahora hay reelección y que Obregón empezaba a reunirse con su gente en Sonora, se da cuenta de que le iban a ver la cara. Fíjense cómo se está complicando eso. Y está la guerra cristera de por medio. Y entonces Serrano se presenta al Palacio Blanco en Calles. Dice, oye, Plutarco, ¿qué es esto? ¿Me toca a mí? ¿Qué queda? Mira. Y cuentan don Fernando Torreblanca y doña Hortensia Elías Calles que don Plutarco, mira, Pancholín le dice, no me digas nada. Tú y yo lo sabemos, somos amigos, somos casi hermanos, formamos un grupo de la familia revolucionaria. Y esto tú sabes que es cosa de Álvaro. Pues muy mal. Me lo hubieran hecho gente. No me digas nada. Tú te ibas con Álvaro.
Eres muy amigo de él. Más tú que yo. Anda a verlo. Tengo Guatabampo. Anda a verlo y habla con él, que él te explique. ¿Por qué? Pues voy a verlo. Voy a verlo porque no me parece que me estén saltando. Mira, estoy seguro que Álvaro ha pensado en ti. Vuelve y seguramente que tú serás el siguiente. No, por favor, Plutarco, conoces a Álvaro. Y lo conoces muy bien. Es un hombre ambicioso y no se detiene ante nada. No se va a ir. Mira, digo, yo no voy a hablar mal de Álvaro. Tú anda a Guatabampo, habla con él y que te explique él por qué las cosas, ¿ok? Y te pones de acuerdo con él. Todos somos amigos. No se trata de volver a usar. Ya nos peleamos una vez. Y ahí está Fito, ¿ok? Diciendo pestes de nosotros en Los Ángeles. Vamos a tratar de calmarnos. Habla con Álvaro y se llega a un acuerdo. Pues voy a hablar con él. Está bueno, Pancholín. Pues que te vaya bien. Y Serrano, ¿ok? Se va a Sonora a hablar con Álvaro Obregón. Obregón estaba en su hacienda, la Quinta Chilla, mucho más tranquilo porque ya sabía que ya tenía la entrada, hacía reuniones, no clandestinas, pero ya para juntar gente. Todavía no empezó la campaña, ahora estamos en el 27, la campaña era hasta el 28, y por lo tanto, pues Álvaro estaba muy tranquilo, tranquilamente, inclusive había hecho una campaña contra los yaquis que lo molestaban, en fin, todo tranquilo. Y llega Francisco Serrano. Obregón se imaginó por qué. Y lo recibe como su gran cuate. Hola, Pancholín, bienvenido, Pancholín, qué gusto verte. Hola, Álvaro, yo quería luego verte, mira, ¿no? ¿Estás en algún hotel? No, pues no, estoy en Hermosillo, está lejos de acá. Ah, pues quédate aquí en el rancho, Pancholín, para recordar viejas épocas. Mira, tú sabes que yo no tomo mucho, pero yo sé que te encanta el trago. Puedo mandar a traer aquí copas de coñac, whisky, mira, sé que te gusta a ti todo esto, toda la cosa, y también puedo traer algunas mujercillas por allá que sé que te gusta. Gracias, Álvaro, gracias. Pero venía contigo, en el camino conversamos, vamos a disfrutar del campo. Estás muy blanco, Pancholín, no te ha dado el sol, tienes que andar por el campo para que te vean. Está bueno. Y está como una semana compartiendo la vida, comiendo las carnitas que le hacía doña María Tapia, que cuentan todos que era una genial cocinera, y todos, qué bueno, qué rico, y todos comiendo perfectamente bien, ¿ok? Hasta por fin, pues obviamente el tiempo iba pasando y Pancholín, pues ya se estaba esperando, tenía que volver a México, pues yo tenía un cargo. Dice, bueno, Álvaro, quiero conversar contigo. Está bueno, yo te invito a tomar unos tragos. Okay. Yo sé que yo tomo uno o dos, pero si tú quieres, la cuenta está pagada. ¿Cómo lo que? Porque Pancholín tenía fama de que le gustaba el trago y le gustaban también las mujeres. O sea, se le consideraba una especie de Juan Charrasqueado, vaya. Parrandero, jugador, porque también le gustaba la baraja, y mujeriego. Pero era un tipo inteligente, preparado, que quería también ser presidente. Entonces se van a una tabernilla por allá y empiezan a platicar. Y dice, bueno, cuéntame, Pacholín, he visto nervioso, ¿qué es lo que te tiene en duda? Pues Álvaro, la modificación a la Constitución. Que ya no hay no reelección. Sí. Pues sí, Pacholín. Los representantes del pueblo hicieron esa modificación y le dice Pancholín, ¿y eso implica que tú la vas a jugar, Álvaro? Sí. Yo creo que el país necesita una estabilidad. Y aunque Plutarco se la ha dado, ya viste ese relajo que ha hecho con los católicos. Hay que buscar una salida. Y Plutarco no se la va a dar. ¿Y tú sí? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pues mira, Álvaro, yo creo que... A ver, a Pancholín, antes de que hables le dice, porque lo interrumpe. Mira, Pancholín, quiero que me apoyes. Quiero que me apoyes, te voy a ofrecer la Secretaría de Guerra, o si quieres la de Gobernación, pero apóyame. Y si lo manejas bien, a los siguientes 4 años serás mi candidato como lo fue Plutarco hace 4 años. Pues Álvaro le dice, yo quería ahorita no se puede, Pancholín. Ahorita yo te voy a pedir que me apoyes. Pero ¿qué me garantiza que dentro de 4 años seré yo, Álvaro? ¿Yo? Así me dijeron ahorita. Se supone que era yo. Así le dijeron a Adolfo y ya viste en qué plan terminó. Pero son cosas que han pasado, Pancholín. No se van a repetir. Entonces Pancholín, no sabemos si envalentonado por los 4 o 5 tequilas que ya teníais. Pues déjame decirte algo, Álvaro. No te creo. Te conozco. Y una vez sentado,
Ni una grúa te va a levantar allá, ni siquiera Plutarco. ¿Qué me estás dando a creer? Que quiero la presidencia yo. Que tengo derecho. Soy el único de todo el grupo de la familia que no la ha tenido. Y ahora me toca a mí. Entonces, Álvaro, cambia. Pues no se puede. Ahorita no. Ahorita voy yo. Porque por eso se hizo la modificación. Después, pues yo no estoy de acuerdo. Mira, Pancholín. O estás conmigo o estás contra mí. Álvaro, y le dice a Álvaro, si dices que estás conmigo, que estás en contra mía, a partir de ahora nos volveremos enemigos. ¿Y sabes qué, Pancholín? Si te mueves, como lo hizo de la Huerta, me conoces, te voy a destruir. Así que más te vale que no lo hagas. Y Serrano le contesta algo parecido a lo que le contestó de la Huerta. Tú no eres México, Álvaro. Hemos peleado mucho para que yo también tenga derecho a jugar a la presidencia. Y en cuanto me vayas a destruir, no estoy solo, Álvaro. Y a ver de qué cuero salen más correas. ¿Y qué va a pasar? Pues ya saben, cuando digo esto, lo veremos la próxima semana a la misma hora y por este mismo medio. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes. Les agradezco mucho, que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos la próxima semana para continuar con el tema del callismo. Muy buenas noches.